Muy buenos días, buenas tardes o un cordial saludo a todos ustedes en donde se encuentren, nuestros distintos alumnos en México, en Colombia y en Venezuela. Esta es la clase que no pudimos ver el día miércoles por motivos de los problemas de internet que tuve. Hoy voy a hablar básicamente de lo que fue la actuación de Napoleón en Italia. Trataré de no hacer mucho énfasis en todas las batallas porque evidentemente fueron muchísimas y esta primera campaña de Italia, que es la campaña a través de la cual Napoleón se encumbra definitivamente hacia las alturas del poder como militar y como hombre de Estado por su actuación, son muchísimas. Por lo tanto, preparé un material muy interesante con la descripción de todas y cada una de las batallas y de los distintos aspectos de la primera campaña de Italia, que les haré llegar oportunamente. Hoy vamos a hablar de qué fue lo que Napoleón hizo en Italia como general, como hombre de Estado y como hombre práctico, que todos sabemos que es. Una vez consumado el matrimonio entre Napoleón y Josefina de Beauharnois, Paul Barras prácticamente le hace el mejor regalo de cumpleaños a Napoleón. Le entrega el mando del ejército de Italia, el mando supremo del ejército de Italia. Napoleón se traslada inmediatamente a Italia y pues comienza su periplo como general, su periplo como comandante en jefe de este ejército. Él llega a Niza el día 27 de marzo de 1796 y se encuentra con un ejército prácticamente en unas condiciones deplorables. El ejército francés está compuesto por aproximadamente 40.000 efectivos, harapientos completamente, en un estado de pobreza y de miseria indescriptible porque no recibían sus emolumentos, no recibían sus pagas desde hacía muchísimo tiempo y muchos de ellos ni siquiera tenían un par de zapatos o simplemente tenían un pantalón cada uno y en muy malas condiciones, ¿no? ¿Quiénes son los enemigos de Napoleón? Son el ejército austríaco y el ejército piamontés, que entre ambos forman aproximadamente 80.000 hombres. A su llegada, la llegada de Napoleón al frente italiano supuso una revolución en las costumbres de este ejército, un cambio completamente subrepticio en las costumbres de este ejército, tal como lo refiere Stendhal, uno de sus primeros biógrafos serios. Generales como Masséna, Augereau y Berthier, que son más antiguos que Bonaparte, se encontraban enojadísimos porque este mozalbete, este chico de 27 años, al que ellos ni siquiera consideraban francés, y sin experiencia en el mando de grandes unidades, pues estuviese allí designado por el directorio y por la convención para mandar sobre ellos. Y ellos se habían acostumbrado a esa familiaridad del ejército republicano francés y estaban dispuestos pues a demostrarse lo más insolentes y lo más airados posible con este nuevo jefe, al que describían como pequeño de estatura, pelo mal cortado, imagínense ustedes, y el fajín tricolor propio de los oficiales del ejército francés, mal puesto, y ese acento del francés de Napoleón, que era una mezcla entre un acento corso y un acento italiano. Imagínense ustedes lo difícil que para ellos era pues aceptar la presencia de este joven como comandante supremo del ejército. Y bueno, esto evidentemente para Napoleón pues no será un obstáculo porque todos sabemos de qué estaba hecho el carácter, de qué tipo de temple estaba hecho Napoleón, y desde los primeros momentos Napoleón se supo hacer obedecer, porque no le quedaba sinceramente otra situación, tenía que imponerse, tenía que hacerles ver a estos generales quién era el jefe, y fue lo que hizo desde el principio. Su carácter, evidentemente, su personalidad, así como la profundidad de su mirada y su actitud ante las situaciones, fue lo que hizo que estos señores, estos generales, pues cambiaran su actitud hacia él, porque él lo supo mantener a distancia desde un principio, ¿no? Se mostró con ellos siempre tajante, severo, perentorio, pero con los soldados, con los efectivos del ejército, se mostró mucho mejor. Y una de las primeras proclamas que Napoleón hace a este ejército es una proclama que se ha convertido en famosísima, como todas las grandes proclamas de Napoleón. Una proclama típica de los grandes generales romanos a las legiones en las vísperas de una batalla. Y Napoleón dice a estos soldados antes de comenzar la campaña, a estos soldados
completamente empobrecidos, soldados, estáis desnudos y mal alimentados. Yo os llevaré a las llanuras más fértiles del mundo, ricas provincias y grandes ciudades caerán en vuestro poder. Allí encontraréis honor y gloria. Era preciso que Napoleón pues llevase a cabo hasta el final estas promesas porque se arriesgaba a perder la autoridad, los motines estaban pues a la orden del día, dada la situación de este ejército republicano francés, de este ejército revolucionario francés en Italia, y Napoleón prácticamente estaba sentado sobre un hormiguero, ¿no? Y él supo maniobrar de una manera tal que la campaña de Italia fue casi perfecta. No tenía un plan de lucha, pero tenía a su favor el hecho de que había estudiado perfectamente cuando había sido nombrado un par de años antes comandante general de la artillería en Italia. Recordemos que él nunca ejerció este cargo, a pesar de que el directorio lo había nombrado. Él en ese momento, cuando es nombrado en ese cargo, comenzó a estudiar la topografía y las características de la geografía italiana. Era una zona del norte de Italia que Napoleón conocía muy bien, y no solo físicamente a través del estudio de los mapas, sino que se había preocupado por estudiar la historia, se había preocupado por estudiar el carácter de esta sociedad, el carácter de los habitantes de estas ciudades-estado italianas, de estos ducados y de estos marquesados que pululaban en el norte de Italia. Recordemos que para aquel entonces Italia no era todavía una unión territorial, una unidad territorial. El reino de Italia estaba todavía muy lejos de existir. Y quizás esta campaña italiana, esta primera campaña italiana de Napoleón, sembró la semilla de lo que posteriormente sería el nacionalismo italiano, según dicen algunos historiadores. Napoleón, como ya dije, no tenía ningún tipo de experiencia en el manejo de grandes unidades, pero es un hombre que posee una capacidad de aprendizaje y una capacidad de improvisación realmente increíble. ¿Y cuáles son sus cualidades? Entre otras cosas, no le importa aprender en público, no le importa que le den una explicación en público delante de otras personas porque carece del sentido de la vergüenza. Hace una serie de preguntas sin importar que se burlen del tipo de preguntas que hace, porque precisamente no le interesa lo que los demás piensen de él. Una persona mucho menos segura simplemente hubiese temido evidenciar su ignorancia. Napoleón no tiene miedo de evidenciar su ignorancia, y esta es la manera a través de la cual él va recibiendo las informaciones necesarias para poder armar, para poder organizar un plan de campaña. Pero hay una cosa, el cerebro de Napoleón es un selector binario perfecto. Napoleón toma lo que le sirve y desecha lo que no le sirve. Su cerebro retiene, clasifica, ordena, como lo haría, diría yo, un computador hoy en día. Así funcionaba la mente de este señor, una mente ágil, precisa, una mente entrenada. Napoleón era un gran estudioso de las cosas, un hombre muy detallista que analizaba detalle a detalle, que analizaba absolutamente todas y cada una de las cosas que giraban a su alrededor para saber qué le deparaba el entorno. Posee también, como dije, una riqueza de conocimientos increíble en un país, bueno, no país, en un territorio tan complejo como Italia, y se orienta con facilidad gracias al conocimiento de la geografía y de la historia. Pero también hay algo muy importante. Recordemos que a pesar de ser un general francés, Napoleón había nacido en Córcega. Su familia por ambos lados, por el lado de Leticia Ramolino, es genovés, y por el lado de Carlos Bonaparte o Carlos Bonaparte, su familia proviene de la Toscana. Napoleón es en esencia descendiente de italianos, y él conoce perfectamente la idiosincrasia de estos casi paisanos suyos, y para él pues no será difícil orientarse en esta situación. Además de tener un alto sentido de la política, un olfato político extraordinario. Ya veremos durante el desarrollo de esta clase cómo Napoleón se convertirá en una especie de representante, sin quererlo, del gobierno francés, del gobierno republicano francés en Italia, a la hora de firmar tratados y acuerdos. Y en algunas ocasiones simplemente no hará caso de lo que el directorio y la convención le indican, simplemente hará las cosas a su modo, y quizás por esto las cosas funcionaron de buena manera en esta situación. Otro de los puntos a favor de Napoleón, que ya hemos visto en las dos primeras clases, es la manera de aprovechar cualquier coyuntura favorable a su favor para explotar al máximo la situación. Recordemos simplemente dos episodios. Toulon y la masacre del día 13 de Vendimiario. Recordemos solamente estos dos hechos
para saber, para recordar, para tener en cuenta de quién estamos hablando y de qué cosa era capaz. Durante las primeras semanas de campaña, Napoleón lleva a cabo esos principios estratégicos que había leído cuando estaba en la academia militar, que había extraído del libro de Guibert: el ser más fuerte que el enemigo en un punto y atacar con todas sus fuerzas y con la mayor rapidez y velocidad de ese punto. Y esto le permite vencer uno por uno a cada uno de los ejércitos que forman la coalición de enemigos a la que se tiene que enfrentar. Primero al ejército piamontés y después al ejército austríaco. Primero aísla y derrota al ejército piamontés y después se encarga, una vez libre el camino del ejército piamontés, se encarga completamente de dirigir todas sus fuerzas contra el ejército austríaco, que es su verdadero gran rival. ¿Qué es lo que necesita Napoleón? Abrir el Piamonte, aislar al ejército piamontés y firmar un tratado, un armisticio con el rey Víctor Amadeo. La gente se pregunta, ¿quién ha dado a este joven general el poder de negociar en nombre de Francia? Nadie lo ha hecho, simplemente que él es el comandante en jefe de las tropas francesas en Italia y él se abroga para sí mismo esta capacidad, esta responsabilidad, porque el directorio y la convención simplemente no le dieron a él la posibilidad oficialmente de negociar tratados en nombre de la República Francesa. Él se abroga esta decisión, se abroga esta responsabilidad y por supuesto es el hombre que representa no solamente militarmente a Francia, sino también políticamente. Es prácticamente el representante del gobierno republicano francés en Italia. Y esta doble autoridad, la primera militar dada por la convención y el directorio, y la segunda tomada por él mismo, hacen de él una persona que posee una autoridad prácticamente inagotable dentro de lo que son los intereses franceses en Italia. Pasemos al ejército austríaco. El ejército austríaco está bajo las órdenes de un general muy conocido, Bellieu. Ya Napoleón había aislado al ejército piamontés en la batalla, en su primera batalla, lo que fue su primera batalla, la batalla de Montenotte. En esta batalla y posteriormente en la batalla de Mondovi, aísla al ejército piamontés y hace que el rey Víctor Amadeo firme con él un armisticio. En estas dos batallas, Mondovi y en la batalla de Montenotte, prácticamente el ejército piamontés es destruido, es aislado y queda fuera de combate porque Napoleón llevó a cabo una maniobra extraordinariamente rápida, que fue la de aislar a los dos aliados, piamonteses y austríacos, envolver al ejército piamontés y derrotarlo sin mayores problemas. En estas dos batallas, el ejército piamontés pierde cerca de 6.000 hombres y casi 20 cañones. Para la época, el tesoro más preciado, el mayor tesoro que digamos, o el botín de guerra que se podía encontrar dentro de una batalla, independientemente del número de prisioneros tomados, era la artillería, porque esa artillería se podía utilizar a favor del ejército vencedor en otras plazas y en otras batallas, y más siendo Napoleón general del ejército, general en jefe del ejército o comandante general de los ejércitos italianos de los ejércitos franceses en Italia, un hombre formado dentro del arma de artillería. Como les dije, el comandante en jefe de las fuerzas austríacas en Italia es el general Bellier. Es un general de estos tradicionalistas, un general que sigue dentro de todo los cánones específicos de la estrategia, los principios de von Clausewitz, que es el gran estratega que leen todos los generales y en el cual se forman todos los generales del Imperio Austrohúngaro. Pero Napoleón es un hombre que no respeta los principios clásicos de la guerra bajo ninguna circunstancia, porque Napoleón no solamente usa la estrategia que leyó en los libros de Guibert, sino que también su misma improvisación, su misma rapidez de decisión, lo llevan a tomar decisiones de batalla y a organizar sus ejércitos de tal manera que más adelante en los libros de estrategia militar, todo lo que hizo Napoleón en estas batallas de la campaña de Italia y más adelante durante las guerras napoleónicas, pasará a formar parte de los grandes libros de estrategia militar, por lo menos durante el resto del siglo XIX, y muchas de estas estrategias militares llevadas a cabo por Napoleón fueron adoptadas por los ejércitos prusianos y les dará muchísimo resultado precisamente en la guerra franco-prusiana,
una guerra librada por Prusia precisamente contra un descendiente de Napoleón, el emperador Luis Napoleón III, en una guerra que será desastrosa para Francia. Pero continuemos. Napoleón es un hombre que, como dije, no respeta los principios clásicos de la guerra, que se arriesga descaradamente y que pareciera estar, debido a la rapidez de movimientos, en todas partes al mismo tiempo. Y un país como Italia, sobre todo la zona del norte de Italia, que es la zona del Piamonte, que es una zona completamente montañosa, resulta una zona ideal para los ataques por sorpresa y para las emboscadas, y favorece en gran parte las estrategias de Bonaparte. Hay una batalla particular, que es la batalla donde comienza la leyenda de Napoleón, la batalla de Lodi, que se lleva a cabo el 10 de mayo de 1796. Prácticamente le granjea la confianza de todo el ejército. En esta batalla tenemos que, sin embargo, aclarar que Lodi es un puente. El puente de Lodi era un puente en el que prácticamente ya había cruzado el grueso del ejército austríaco, se encontraba prácticamente en la otra orilla del Po, y Napoleón con su vanguardia, con la vanguardia de su ejército, lo que hace es prácticamente destrozar a la retaguardia del ejército del general Bellier. No se trata de una victoria extraordinaria aún, no se trata de una gran victoria, no se trata de algo extraordinario, no se trata de una maniobra envolvente de caballería, no se trata de un ataque frontal de artillería, no se trata aquí de meter dentro de una bolsa al ejército austríaco, no, nada de eso sucedió en este caso, simplemente por una situación particular, el ejército de Napoleón, a pesar de haberse movido muy rápidamente, cuando llega al puente de Lodi se encuentra, como ya dije, con que la mayor parte del ejército austríaco lo había cruzado, y Napoleón se encarga simplemente de atacar a la retaguardia de ese ejército y derrota completamente a la vanguardia del ejército austríaco, que aún no había terminado de cruzar el puente, y esto, sin embargo, le genera una aureola de invencibilidad. ¿Por qué? Aquí es necesario hablar de algo muy importante. Independientemente de que Napoleón tuviese un carácter extraordinario, una inteligencia superior, una gran capacidad de organización, una capacidad de improvisación excelente, y a pesar de que sus estrategias militares, su estrategia y su táctica fuesen revolucionarias, esto no bastaba para crearle una aureola de leyenda, no bastaba para crearle una aureola de invencibilidad. Era necesaria también la propaganda, era necesaria también la publicidad. Y una de las cosas que Napoleón hace, pues, es pagar, escúchenme bien, pagar publicidad a su favor en Francia. Y esto lo hace a través de el pago de artículos o de noticias que hablen de sus hazañas falsas o ciertas en Italia, a ciertos periódicos o a ciertos escritores que forman parte de esos periódicos y que reciben grandes cantidades de dinero que les llegan desde Italia, producto de los botines de guerra que el ejército francés va acumulando en todas y cada una de las batallas que libra. Acuérdense de que, a pesar de que solamente la guerra se libra entre ejércitos, ocurren cosas como el pillaje, el saqueo y el vandalismo, y recordemos que Napoleón mandaba una hueste de 40.000 hombres hambrientos, harapientos y completamente empobrecidos, que necesitaban de alguna manera saciar y satisfacer ese casi año y medio que habían pasado sin recibir su paga desde París. Entonces, mucho de este dinero producto del saqueo, del pillaje, del vandalismo, llega también a manos de Napoleón y es destinada a una buena suma a hacer esa propaganda política, esa propaganda de enaltecer la imagen de Napoleón como jefe del ejército italiano. Esto también ayuda a crear esa especie de aureola de invencibilidad, de aureola de grandeza, que a posteriori servirá para que Napoleón se adueñe del poder en Francia. ¿Qué dice Napoleón de esta victoria de Lodi? Aquel día Napoleón tuvo por primera vez la intuición del gran destino que tendría. Y mucho tiempo más tarde dirá al general Les Cases que después de Toulon, después de Vendimiario, que son episodios que nosotros conocemos de su carrera, estaba lejos de considerarse un ser superior, pero que después de la batalla del puente de Lodi, había comprendido que las ambiciones más altas estaban a su alcance. Napoleón usó palabras como estas ante Gourgaud: veía girar el mundo a mis pies como si caminara por el aire. Ya comienza también a enaltecerse el ego de Napoleón, comienza a comprender que está destinado
a una situación superior, y esta batalla, o mejor dicho, esta campaña de Italia contribuirá enormemente a iniciar esta leyenda que comenzará a girar en torno a él. Después de la batalla de Lodi, después de Mondovi, después de Montenotte, Napoleón es dueño del Piamonte y dueño de Lombardía, es dueño de Milán. Todos los demás estados italianos quieren negociar con él porque ha derrotado tanto a austríacos como a piamonteses. En cuanto a la situación del ejército, en este caso cito también a su biógrafo Stendhal, decía que estos jóvenes oficiales y soldados del ejército, que no poseían nada más que un par de zapatos o unos pantalones, estaban embriagados completamente ante la cantidad de éxitos, ya que las nobles italianas los recibían en sus grandes casas o en sus palacios, en detrimento de los galanes italianos que solían pulular por ese entonces en las ciudades. Son los soldados franceses los que sustituyen a los galanes citadinos y a los galanes de salón. Esta es una situación que también se va a presentar en Rusia una vez que las tropas rusas regresen de Francia. Es una situación a la cual Pushkin hace mención en sus obras Los relatos de Belkin. Pero bueno, esta es otra cosa, simplemente lo cito para que ustedes vean cuál era el carácter de la sociedad de ese entonces y cuánto un soldado victorioso podía suscitar en una mujer, especialmente en las mujeres italianas que dejaban de lado a los galanes normales de ese tiempo para entregar sus favores o sus gracias a los soldados franceses que tenían, igual que su jefe, una gran aureola de invencibilidad. Pero la nobleza italiana como tal no veía con muy buenos ojos al ejército francés, al ejército republicano. Sin embargo, el llano pueblo italiano se alegraba de verse libre de la ocupación austríaca. ¿Por qué sucedía esto? Porque las clases altas de estas zonas de Italia habían sido siempre pro-austríacas. Y en vez de eso, el bajo pueblo italiano, el bajo pueblo de esta zona, había sido siempre oprimido por los austríacos, especialmente con el pago de impuestos. Bonaparte se ganó también a los sacerdotes y uno de sus parientes italianos, que era un viejo canónico, fue a visitarlo. Y esto ayudó también a que se propagara una buena imagen de Napoleón desde los púlpitos, porque este pariente italiano, de hecho un pariente toscano, tenía un gran ascendiente sobre el clero de la Toscana y sobre el clero del norte de Italia, y también desde los púlpitos de las iglesias se comienza a predicar a favor de Napoleón. Esto no le agrada mucho al directorio de la revolución, pero ¿qué se podía hacer contra un general que prácticamente había logrado lo que ninguno de los viejos jefes había logrado en los años anteriores? Cuando a Napoleón le proponen, el directorio y la convención le proponen compartir el mando con un viejo general, el general Kellerman, Bonaparte automáticamente amenaza con renunciar. Él dijo, o yo o nadie. Y no lo dijo de una manera tan tajante, no lo dijo de una manera tan fuerte, pero evidentemente fue un ultimátum. Y el director y la convención simplemente decidieron dejarlo como jefe y no hacerle compartir el mando con Kellerman, porque lo necesitaba. Y para mantener todavía algún tipo de autoridad en el interior, el gobierno de París, que no estaba precisamente en una muy buena situación, debía ofrecer la gloria en el extranjero, debía conservar Bélgica, que ya la habían conquistado y que le había traído graves problemas con la flota británica, y estaban tratando de adquirir la orilla izquierda del río Rin, del Rin. Y esto dependía de Austria, y recordemos que el enemigo directo de Napoleón en Italia era Austria. Para obligar a negociar a Austria, para obligarla a sentarse en la mesa de negociaciones, era necesario derrotarla abiertamente en territorio italiano, de modo que fuera posible en el futuro ese cambio de posición de Austria para entregar la margen izquierda del Rin. Y eso es lo que Bonaparte quiere, porque si bien es algo que le conviene al directorio, es algo que le conviene a la convención, es algo que le conviene al gobierno republicano francés, también le conviene a él personalmente. ¿Por qué? Porque simplemente él, como máximo representante de la política francesa en Italia, recordemos que él se había abrogado esta responsabilidad, él tendrá la autoridad moral, militar y política de obligar a los austríacos a negociar bajo sus condiciones si los derrota de una manera aplastante y abierta. Bonaparte tenía en ese momento un plan para Italia, que era la fundación de 2 repúblicas bajo su protectorado, y en compensación quería
entregar la República de Venecia a Austria. Sin embargo, Austria no quiere negociar y envía contra Bonaparte a sus mejores generales, nada más y nada menos que al general Günther, un veterano general, y al general Albinzi, que es un general ítalo-austríaco. Y Bonaparte en este momento, en esta situación, demuestra de qué está hecho y lucha como un león enjaulado. Y lucha con mayor empeño aún, ¿por qué? Por las noticias que llegan de París de su matrimonio. Napoleón en este momento, y permítanme la risa, es un marido celoso porque Josefina simplemente lo estaba engañando. Y esto está demostrado completamente por la historia. Napoleón se convierte en un marido celoso y atormentado que quiere evadirse de este sentimiento y se entrega completamente a la guerra, no sin descuidar la situación de París, la situación de Josefina a través de cartas. Josefina, a la que le escribe cartas inflamadas de deseo, cartas de amor, del amor más ardiente que ustedes se puedan imaginar, en las que no habla casi más que de besos y de otras cosas que evidentemente no voy a mencionar acá. Josefina lo engaña con un cierto Charles, al que prácticamente debemos el furor salvaje que caracterizó la campaña de Italia, porque Napoleón simplemente estaba buscando desahogarse. Estas cartas no carecen de belleza, a pesar de la ortografía descuidada de Napoleón. Napoleón todavía escribe en un francés un poco descuidado. Le dice cosas como: no estoy contento, tu última carta es fría como la amistad, no he encontrado en ella rastro de ese fuego que brillaba en tus ojos. Esto lo tomo de la biografía de Napoleón escrita por André Marois. No sabes que sin ti, sin tu corazón, sin tu amor, no hay nada para tu marido, ni felicidad ni vida. Imagínense ustedes al gran Bonaparte, al gran general comandante en jefe de los ejércitos de Italia, mendigando y suplicando amor a través de estas cartas a una esposa que no lo quería y que lo engañaba con otro. Imagínense ustedes. Continúa diciendo Napoleón: lejos de ti las noches son largas, tristes y melancólicas. Cerca de ti uno quisiera que siempre fuera de noche. Pero Josefina lo que hace es burlarse de Napoleón. No comprende que se ha casado con el hombre más poderoso de su tiempo. No tiene ni idea. Esta señora Josefina de Beauharnois, que de alguna manera era una libertina también, esto es una licencia que yo me permito, este comentario que yo me permito hacer, ella no tiene ni idea de con quién está casado. Ella no tiene ni idea de quién es Napoleón, porque recordemos que Napoleón simplemente la visitaba en su casa de la calle de Chantilly en París, y ellos se casaron prácticamente sin conocerse, porque Josefina se casa por no quedarse sola con dos hijos, porque Napoleón significaba para ella pues un cierto ingreso económico, y Napoleón se casa con ella por consejo de Barras, por las conexiones que en teoría Josefina tenía dentro del gobierno francés, ¿no? Que podían servir para impulsar la carrera de Napoleón. Bueno, tanto así que es Barras, ex amante de Josefina, quien le da a Napoleón el regalo de ser comandante en jefe de las tropas de Italia, de las tropas francesas en Italia. Pero Josefina no quería a Napoleón. Josefina, a mi manera de ver, simplemente se había casado con Napoleón porque tenía miedo de quedarse sola. Josefina, a sus 33 años, cuando se casa, era una persona que comenzaba a envejecer. En ese tiempo no existían, por favor, las técnicas de maquillaje, las cirugías plásticas y todas las técnicas de ornamentación y belleza femenina que hoy en día, que hacen parecer a una mujer de 60 años como que tuviese 30. En otro orden de ideas, no existían los cuidados bucales que se pueden tener hoy en día. Y Josefina tenía un gran defecto que los historiadores también han señalado en distintos libros y en distintas biografías de Napoleón. A Josefina se le estaban pudriendo los dientes y evidentemente tenía un aliento desastroso. Y por esta razón, evidentemente, ya sabía que su belleza se estaba escapando con el paso de los años y necesitaba atrapar a alguien para no quedarse sola y garantizar de alguna manera su futuro y el futuro de sus hijos. Josefina y Napoleón se casaron por conveniencia, pero volvamos a la situación de la que estábamos hablando. Napoleón insiste para que Josefina lo alcance en Italia y se reúne con él. Josefina se niega muchas veces, se niega muchísimas veces, pero al final cede. Y cuando decide reunirse con él, llega en el momento en que el general Günther capitanea un nuevo ejército austríaco en Italia. Es una situación difícil para Napoleón. Josefina se ve inmersa en un estado de inseguridad y en ese sentido
Italia, la situación italiana, es una situación de doble cara. ¿Por qué? Porque los italianos están dispuestos también a sublevarse contra los franceses si los franceses son vencidos por las tropas de Gumption. Una situación demasiado peligrosa y Napoleón de nuevo está caminando sobre un muro. A un lado de ese muro, evidentemente, hay, digamos, hormigas y al otro lado, pues, hay abejas. No sé si ustedes comprenden la metáfora que estoy haciendo. Está Napoleón sentado sobre un hormiguero de nuevo, como prácticamente lo estará de ahí en adelante durante toda su vida. Y Napoleón, sin embargo, va realizando milagro tras milagro, va realizando las cosas poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Derrota a Gürzer, que tiene que refugiarse en la ciudad de Mantova, y Albinzi, que es el otro general austríaco, acude en su auxilio, pero también es derrotado por la fuerza francesa, precisamente en el famoso paso del puente de Arcole. Les muestro esta pintura, que es una de las grandes leyendas de las campañas napoleónicas en Italia. Se dice que los franceses habían cargado en varias ocasiones, habían llevado a cabo varias cargas de infantería contra el ejército austríaco que se encontraba defendiendo el puente, y al ver Napoleón que las cargas de infantería no resultaban exitosas, él mismo enarboló el casi raído y destruido estandarte francés y él mismo encabezó la última carga de infantería con un redoble de tambores enorme que hacía parecer que los soldados franceses eran 1000 veces superiores al número real, y esto hizo que los austríacos retrocedieran y finalmente cedieran. Esta es la otra gran batalla que comienza a crear o que cimenta las bases de la leyenda napoleónica, la batalla del puente de Arcole, que se libró entre el 15 y 17 de noviembre de 1796. Hay un cuadro impresionante, un cuadro magnífico de Napoleón en esta batalla, en el que se puede ver cómo este pequeño general sostiene una bandera tricolor con un heroico ademán, que es este cuadro precisamente. Uno de los biógrafos de Napoleón, Thibault, afirma que los hechos tuvieron un desarrollo menos romántico, pero la leyenda se impuso a fin de cuentas. ¿Y por qué se impone la leyenda? La leyenda se impone porque Napoleón pagó para que hiciesen estos cuadros y porque Napoleón pagó para que la batalla fuese narrada en un modo distinto a como realmente sucedió por los periódicos franceses y por los periodistas que estaban a sueldo de Napoleón. Era necesario que Napoleón cimentase su leyenda, cimentase su aureola, como lo dije en un principio, para poder crearse esa imagen de gran hombre. Evidentemente él era un gran hombre y las acciones que había llevado a cabo lo demostraban, pero quizás no eran suficientes en sí mismas para demostrar esa grandeza. Era necesario aumentar la grandeza de los hechos, exagerarlos, hiperbolizarlos, para que llegara a oídos del pueblo de Francia, para que supiesen los franceses quién era Napoleón, y para comenzar a crear también una especie de miedo, una especie de aprensión en el directorio y la convención. Recordemos lo que yo les dije en la segunda clase. Napoleón fue un hombre que usó la Revolución Francesa para acabar la Revolución Francesa. Y él ya se encuentra precisamente en ese camino. Él ya sabe en este momento qué es lo que quiere. Él ya sabe perfectamente que en algún momento Francia caerá a sus pies y simplemente estará a la espera de la coyuntura, de la situación favorable que se presente para mover las piezas a su favor, para aprovechar al máximo posible la situación, como si se tratase de una batalla, para llevar la estrategia militar al plano político y al plano personal, de mover las fichas, de mover a los hombres de paja, de cambiar la situación a su favor para apoderarse de todo lo que es el poder en Francia, terminar con la revolución, establecer el gobierno del consulado y simplemente gobernar a su antojo. Josefina, digamos, volviendo sobre el tema de la señora de Beauharnois, se había casado, y esto es una comparación un poco exagerada, que a mí, sin embargo, me llama mucho la atención, lo que hace André Magua. Él dice que Josefina estaba casado con una especie de gato con botas, que estaba tocado, y lo extraigo, lo cito directamente del libro de Magua, con el gorro de la suerte, un pequeño soldado con aspiraciones. En Italia Napoleón hizo prácticamente lo que quiso.
prácticamente en su aureola también había llegado, no era solamente en Francia, esa aureola de invencibilidad se había creado también en Italia. Miot de Melitón, que era un agente diplomático del Directorio en Toscana, visita a Napoleón en el castillo de Mombello, cerca de Milano, y es introducido en una corte real, porque Napoleón había creado como una especie de corte, digámoslo así, debido al poder que tenía. Su poder en Italia prácticamente era omnímodo. Y había creado una especie de corte real. Recordemos que Napoleón en un principio vituperó contra la corona francesa, contra los Borbones, pero después él mismo se proclamó emperador, ¿no? Y había creado esta pequeña corte, digamos, en este castillo de Mombello en Milán, y recuerda en sus memorias, Melito, que las audiencias y los banquetes se organizaban siguiendo un estricto protocolo, como lo hubiese hecho cualquier rey, como se trataba, como se hacía, o como si se tratase de una corte real. Hay un constante ir y venir de generales franceses, de nobles italianos y de proveedores, cita este caballero. Mientras tanto, Bonaparte discute, decide, administra, en suma, reina como si toda su vida hubiese sido un jefe de Estado. Imagínense ustedes el personaje que se está formando, el personaje que ya ha saboreado las mieles del poder y que simplemente está dispuesto a ir por más. Y Napoleón dice a Miot de Melitón: lo que he hecho aquí todavía no es nada. Me encuentro solamente al principio del camino que debo recorrer. ¿Cree usted que hago esto tan solo para engrandecer a los abogados del directorio, a Carnot y a Barras? De esto Miot de Melitón concluye diciendo que acaba de ver al hombre más alejado de las ideas y de las instituciones republicanas. Evidentemente ya comienza a florecer el pequeño emperador en Napoleón. Ya Napoleón tiene evidentemente en su mente, tiene evidentemente en su cerebro la idea de ejercer el poder en Francia, y está de alguna manera ensayando dentro del castillo de Mombello en Italia cómo será ese poder en Francia, siendo él prácticamente amo y señor ya de todo el norte de Italia. El directorio de la República Francesa conoce perfectamente los sentimientos de Napoleón, porque evidentemente les llegan noticias, y saben perfectamente que Napoleón paga a estos periódicos para que enaltezcan su imagen. Desconfían completamente de él y le envían al general Clark para vigilarlo, y para que llegada la ocasión sea el general Clark, en nombre del directorio, en nombre de la convención, en nombre de la república, el que busque el acuerdo con Austria. Pero Bonaparte, Napoleón, no tiene ningún tipo de prisa por discutir cuestiones pendientes, porque eso, ¿qué cosa significaría? El fin de su poder omnímodo en Italia. Además, está convencido de que los hombres que detentan las ideas en Francia no comprenden nada de los asuntos italianos, no tienen ningún conocimiento práctico de la situación de Italia, y están prácticamente obnubilados por ese ideal revolucionario, por ese ideal creado por el directorio en los primeros tiempos con Danton y Robespierre, con la famosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano. De alguna manera Napoleón fue también un poco jacobino y estaba dispuesto a hacerlo si las circunstancias así lo exigían, porque Napoleón era un hombre que simplemente utilizaba las circunstancias para su propio beneficio. Y aquí volvemos al tema que saltó durante las preguntas en la clase pasada, en la segunda clase: los escrúpulos. Vuelvo a decirlo sin ningún tipo de miramiento. Napoleón no tenía escrúpulos. Napoleón carecía de escrúpulos, como carecieron de escrúpulos todos y cada uno de los grandes hombres, buenos o malos, de la historia. Los hombres que llegaron al poder, los estadistas, los generales, incluso los más grandes representantes de la República Romana, hombres como Cayo Mario, a quien llegaron a llamar el tercer fundador de Roma, 7 veces cónsul de Roma, fue un hombre sin escrúpulos. El mismo Julio César, Cayo Julio César, que en algún momento fue el hombre que representaba las virtudes del ciudadano romano modelo, también fue un hombre sin escrúpulos que llegó a ejercer la dictadura. La dictadura era una figura jurídica, una magistratura dentro del ordenamiento jurídico de la República Romana, que le permitía a un ciudadano ser llamado por el Senado para ejercer el poder total durante un periodo de 6 meses ante una situación coyuntural o de emergencia. Y una vez pasado ese periodo de 6 meses, la ley establecía que debía volver a entregar el poder al Senado o a los cónsules.
Julio César no hizo esto, y incluso hay un tercer personaje en la historia de Roma, Lucio Cornelio Sila, el hombre que inventó las proscripciones, que ejerció la dictadura con un poder omnímodo y hizo que fuesen asesinadas miles de personas a través de las proscripciones. Los escrúpulos no forman parte de las características de un gobernante, de las características de un estadista, de las características de un hombre que desde abajo pretende llegar a la cima con buenas o malas intenciones. Es conveniente en la lectura de una obra clásica dentro de lo que es la ciencia política, una obra escrita en el Renacimiento, o en la época, no en la primera época del Renacimiento florentino, más bien hacia la segunda época, hacia una vez que la primera señoría de los Médici se había acabado. Me refiero al libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, escrito hacia 1512, que no me equivoco, que es un retrato de lo que según Maquiavelo debía ser un gobernante. Este retrato del gobernante, a mi manera de ver, este libro, El Príncipe, esta figura del príncipe fue inspirada en el rey Fernando de Aragón, el esposo de Isabel la Católica, reina de Castilla, por cómo había llevado a cabo sus conquistas y cómo ejercía el poder en España y en los distintos territorios que la corona de Aragón, que le pertenecía a él, gobernaba. En este libro podemos encontrar las características esenciales de Napoleón como persona, como militar, como gobernante, como hombre de Estado y como político, así como ideólogo. No creo que exista ninguna biografía de Napoleón Bonaparte, ni la de Mahuat, ni la de Thiers, ni la de Stendhal, ni ninguna de las grandes biografías de Napoleón que yo he tenido la oportunidad de leer. Creo que no hay ninguna que lo describa como este libro premonitorio escrito por Nicolás Maquiavelo casi 300 años antes. Si ustedes leen El Príncipe, por cierto, Napoleón también leyó El Príncipe y lo comentó, y existe una versión comentada del Príncipe en el cual podemos leer comentarios de Cristina de Suecia, comentarios de Pedro el Grande de Rusia y comentarios del mismo Napoleón sobre lo que Maquiavelo escribió acerca de cómo un príncipe debía comportarse, cómo tenía que hacer para mantener el poder, cómo tenía que hacer para combatir a sus enemigos y sobre todo para mantener contentos a sus súbditos. Exactamente lo que hace Napoleón, exactamente lo que hace Napoleón es lo que el Príncipe, premonitoriamente escrito en una época en la que ni siquiera se soñaba con que Napoleón existiese, fue escrito. Allí ustedes encontrarán el fiel retrato de Napoleón Bonaparte y de todo lo que él hace en su carrera, desde el sitio de Toulon hasta la batalla de Waterloo e incluso en su presidio en Santa Elena. Napoleón actuará tal cual como Maquiavelo establece que un príncipe, que un gobernante, que un estadista debe actuar. Eso es para mí la manera de ser de Napoleón, exactamente tal cual como sucede en El Príncipe, como describe el gran Maquiavelo que debe ser un gobernante. Ok, volvamos a la situación en la que nos encontramos. Napoleón dice que los teólogos, los ideólogos, los teóricos de la revolución no conocen absolutamente nada de la situación italiana, y como él, como ya dije, ha sido también medio jacobino, un poco jacobino en algún momento, estaré dispuesto a hacerlo nuevamente si las circunstancias lo exigen o lo obligan. Pero en Italia es lo que es, simplemente el hombre que tiene la autoridad. Los sacerdotes siguen siendo poderosos, el clero sigue siendo muy fuerte, y hay que andar con miramientos y respetar al Papa. El ejército francés, por otra parte, tiene un gran componente de sans-culotisme, de sans-culottes, recordemos lo que representaron los sans-culottes en la revolución, y tiene también que ser tratado con tacto. Y Napoleón concede importancia a las doctrinas, porque es necesario concederle importancia a las doctrinas y a las distintas posturas filosóficas. Deberá representar el papel de una especie de conciliador realista. En enero del año de 1797, una gran victoria de Napoleón sucede en la batalla de Rivoli. Esto consolida su poder omnímodo, consolida su poder como amo y señor de Italia definitivamente, y el general Günther, el jefe máximo de las tropas austríacas en Italia, capitula ante esta derrota, pero no es aún la victoria final. Austria cuenta aún con un gran general
nada más y nada menos que el archiduque Carlos en persona. Ante Bonaparte, sin embargo, no resiste más que otros y con su retirada por el camino de Vienne, con su retirada ante el empuje de las tropas francesas, queda abierto el camino hacia Viena. Recordemos que el norte de Italia limita con Austria y Viena se encuentra a solo cientos de kilómetros del norte de Italia, especialmente de la zona de Trento. Si los ejércitos franceses del Rin atacasen, sería posible una campaña en Austria y hubiese sido posible incluso que el gran enemigo de Napoleón a futuro de Austria, el Imperio Austrohúngaro, hubiese sido reducido a la nada. Pero, ¿qué sucede? El ejército francés del Rin no se mueve por circunstancias, no decide atacar por circunstancias que aún no están claras, quizás porque el directorio sabía cuáles eran los planes de Napoleón en lo que concierne a Austria, en lo que concierne a la toma de Viena. Ellos saben que estratégicamente esto es posible si ellos atacan a las posiciones austríacas que están en la otra margen del Rin, pero no lo hacen quizás para evitar que este pequeño general, que este pequeño corso recién llegado, siga acumulando poder, siga ganando poder y fama, y siga concentrando tanto poder y tanta ambición en sus manos. Quizás sea esta la circunstancia por la cual los ejércitos franceses de la margen izquierda del Rin no atacan a los ejércitos austríacos que se encontraban en la margen derecha. Moralmente tenían la capacidad de atacar y estaban mandados por generales formados desde el punto de vista estratégico. La historia establece que quizás esa coyuntura no fue aprovechada porque hubiese significado la toma de Viena por parte de Napoleón. E imaginen lo que hubiese sucedido si Napoleón, el don nadie, en marzo de 1796, hubiese tomado Viena un año después, en marzo o abril de 1797, después de la capitulación de Wurmser y de la derrota del general Vinci en Rivoli, y de la retirada del ejército austríaco comandado nada más y nada menos por el archiduque Carlos. En Italia, sin embargo, la retaguardia no está aún asegurada y ha llegado el momento de negociar. Ha llegado el momento de parar la guerra. En abril, Bonaparte firma la paz de Leoben, un acuerdo preliminar de paz, el Tratado de Leoben, que se firma en abril, el 17 de abril de 1797. ¿Por qué la paz en este momento, cuando adquiere tanto prestigio durante la guerra? Porque en Francia, fíjense ustedes el olfato político de Napoleón, en Francia se preparan unas elecciones que, con toda seguridad, pondrán en el poder a representantes de la derecha monárquica. Recordemos Saint-Roch, recordemos el 13 de Vendimiario, recordemos la masacre a cañonazos, recordemos el levantamiento de los monárquicos contra el famoso decreto de la Asamblea de los 2/3, en los cuales 2/3 de los miembros de aquella convención tenían que ser elegidos de la vieja convención, que era prácticamente toda representada por miembros de la República. Esto se llevó a cabo para evitar que los monárquicos volvieran a controlar la convención y volviesen a controlar el gobierno. Ante ese decreto, estoy haciendo una pequeña recapitulación, los monárquicos en alianza con la Guardia se alzaron, se sublevaron en toda Francia. A Napoleón en aquel momento se le encomendó a Barras, concretamente se le encomienda la defensa de París, y Barras nombró como su lugarteniente a Bonaparte, que fue el que organizó la defensa, el que envió a Murat con un escuadrón de caballería a recuperar los cañones que posteriormente fueron emplazados frente a Saint-Roch, y allí se llevó a cabo la famosa masacre del 13 de Vendimiario del 5 de octubre de 1795, en la cual Napoleón cañoneó a mansalva, según cuenta la historia, a muchísimas personas que se habían sublevado y que apoyaban a los monárquicos. Y él no, evidentemente, él sabe que esto está en la memoria de los monárquicos y él sabe que estos personajes pueden volver al poder en estas elecciones. Y esa misma derecha monárquica que Napoleón 2 años atrás había ametrallado y había masacrado es la que desea la paz. Y quizás dándole la paz en Italia, de alguna manera podría encontrar un punto de encuentro o una reconciliación con ellos, así como sus conquistas en Italia le iban a asegurar completamente el apoyo de los patriotas que se decantaban por la República. El joven general ya no razona como un simple joven corso,
ya no razona como un hombre impetuoso, ya razona como un político absoluto y experimentado, es más, razona como un estadista, razona como un príncipe, razona como un personaje del príncipe de Maquiavelo. Los preliminares de Löwen, sin embargo, no son la paz definitiva, son simplemente acuerdos previos. El Tratado de Löwen no es más que un acuerdo previo. Porque no quisiera dejar, dice Napoleón, el ejército de Italia, más que para desempeñar en Francia un papel semejante al que tengo aquí, y ese momento aún no llega. Un papel semejante solo podía ser simplemente el del hombre fuerte, y el directorio está completamente decidido a impedir que Napoleón ejerza las acciones necesarias que lo pudiesen llevar a convertirse en el hombre fuerte de Francia. Y, sin embargo, Bonaparte está dispuesto a esperar para saber en qué momento la balanza en Francia se puede inclinar a su favor. Si los monárquicos ganan las elecciones, tendría que intervenir, pues a él no le conviene, después de todo lo que ha hecho, después de todos los servicios que ha prestado a la República, y después de todo lo que él se ha servido de la República y de todas las coyunturas que ha aprovechado gracias a la existencia de la República y la Revolución, a Napoleón no le convenía el regreso de la monarquía al poder. Porque si gana la derecha, si gana, como se decía, la derecha, la monarquía, enviaría al general Augereau en auxilio de los miembros del directorio. Augereau era un general brutal y poco inteligente, y de esta manera a Napoleón no le convenía eso. Pero hay algo que sucede. El golpe de Estado del 18 de Fructidor, el 4 de septiembre de 1797, que fue llevado a cabo por el general Augereau, y esto será parte de la próxima clase, en la cual hablaremos de toda esta situación del golpe de Estado, de la paz de Campo Formio, el tratado definitivo de paz firmado entre las tropas francesas, entre los franceses y los austríacos, todas las condiciones que suceden a partir de este tratado de Campo Formio. También trataremos acerca de Napoleón como héroe disponible de la revolución. Veremos lo que sucede en Egipto, la campaña de Napoleón en Egipto, que será, por así decirlo, una especie de aperitivo, una especie de abreboca para la toma definitiva del poder. Veremos también lo que sucede con la escuadra naval francesa que trasladó a Napoleón a Egipto, que fue derrotada por el almirante Nelson, Lord Nelson, en la famosa batalla de Abu Qir. Veremos lo que sucede con la isla de Malta. Les prometo, señores, que las próximas clases serán impresionantes, serán sinceramente muy, muy interesantes. Quedo abierto a través del grupo de WhatsApp para sus preguntas, para sus dudas, para sus comentarios acerca de esta clase. Por allí he preparado un material interesantísimo que relata los detalles y los aspectos militares de las campañas de Italia, con relatos al detalle de todas y cada una de las batallas de esta campaña. Esto se los enviaré también a sus correos junto con otros materiales, y como les dije, estoy dispuesto completamente a través del grupo de WhatsApp a aclarar las dudas o a escuchar sus posibles comentarios, o a establecer una discusión, ¿por qué no?, sobre esta clase que ha mostrado aspectos muy importantes acerca de un Napoleón completamente distinto, que ya no es solo el general Bonaparte, el que fue ascendido a general después de Toulon, ya no es el hombre que masacró a los monárquicos en las escalinatas de la iglesia de Saint-Roch, ya es simplemente un hombre con aspiraciones políticas, con aspiraciones de dominio absoluto. Es un hombre que tiene sus propias ideas acerca de cómo gobernar, es un hombre que tiene sus propios proyectos, y sabe qué es lo que hay que hacer para cambiarle la cara a Francia. A este punto ya Napoleón pensaba que la revolución había cumplido su proceso, ya la revolución había llegado a su cometido, ya había acabado con la monarquía, y Francia estaba madura quizás para un tipo de gobierno que estableciese la paz definitiva, que estableciese el orden y que estableciese una autoridad fuerte que permitiese llevar a cabo una serie de reformas para modernizar el Estado, para modernizar el ejército, para modernizar el sistema jurídico, el sistema financiero y el sistema político. Esto sucederá después de la campaña de Egipto.
En la próxima clase tocaremos un poco lo que fue este interludio entre el Tratado de Leoben, la paz de Campo Formio, que fue la paz definitiva con el gobierno austríaco, el golpe de Estado de Termidor, la expedición a Egipto y el retorno triunfal de Bonaparte desde Egipto, a pesar de que la campaña no fue precisamente una campaña brillante desde el punto de vista militar, a pesar de haber obtenido grandes victorias como la victoria de las batallas de las pirámides, en la cual las tropas francesas vencieron a los jinetes mamelucos de Murat Bey, pero que fue una campaña en la cual esta aureola periodística, esta aureola propagandística, hizo ver a Napoleón como un comandante triunfante, y a partir de allí veremos todos los acontecimientos que se desarrollaron y que desembocaron en el famoso golpe de Estado del 18º de Brumario, que permite a Napoleón el acceso definitivo al poder. Muchísimas gracias por su atención. Un cordial saludo a todos ustedes en donde quiera que se encuentren, a nuestros amigos en México, en Venezuela y en Colombia. Ha sido un placer y espero que disfruten esta clase. Muchas gracias por su atención y siempre mis mejores deseos para ustedes. Los espero el próximo lunes en nuestra clase online completamente normal. Gracias por todo y muy buenos días y un cordial saludo a todos ustedes.